Muy buenos días para todos. Es un placer estar en este espacio en el que nos articulamos, como bien lo decía la doctora Carolina, la universidad, la empresa, el Estado y le agregaría un agente más, la sociedad. Creo que esa es la invitación en el día de hoy a instalar este foro tan importante sobre el sector de transporte público colectivo, un sector dinámico, pero un sector también esencial para el desarrollo de cualquier ciudadano. Bien, tengo entonces como propuesta para la agenda del día de hoy 3 momentos. Un primer momento, hablar un poco desde la historia, el contexto desde el Club de Roma hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendiendo que los ODS son hoy la agenda internacional que nos une como humanidad. Un segundo momento sobre las megatendencias más importantes que hay en el plano de los negocios y por último reflexionar sobre los retos y oportunidades que trae para hoy el sector transportador de servicio público colectivo. Bien, quiero primero comenzar, pues además de agradecer el espacio y la invitación, de cómo surge este momento y de cómo creamos este espacio de conexión y de encuentro. Cuando formalmente me hacen la invitación el doctor Merino y el doctor López para debatir frente a las necesidades del sector, comienzo a comprender que allí hay un sistema altamente complejo, altamente sistémico y con unas necesidades de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad no solamente transversalizada por los asuntos de orden económico, sino también social y ambiental en esa tríada indisoluble que hoy desde la academia, digamos, aportamos teórica y prácticamente. Es por eso que entonces surge la necesidad de comenzar a hablar de sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Entonces, un poco como desde el contexto histórico, estamos ubicados en los años 60, como recordarán, un momento de alta convulsión social, pero de grandes transformaciones para la humanidad, en términos políticos, reivindicaciones sociales y reivindicaciones ambientales. Es allí que surge el Club de Roma, con un documento muy importante que va a marcar el destino de lo que serían las reflexiones en torno al medio ambiente. El Club de Roma va a estar compuesto por políticos y va a estar compuesto por científicos que se están preguntando por una cosa muy importante: ¿cuáles son los límites del crecimiento? ¿Cómo podemos seguir creciendo en la medida que lo estamos haciendo, pero entendiendo esos efectos negativos que está produciendo la industria? Veníamos de un proceso de industrialización acelerado desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las reflexiones allí entonces se tornan en relación al deterioro del medio ambiente, un crecimiento urbano que se va haciendo de manera incontrolada y muchas veces poco planeada, el éxodo de lo rural a las urbes, concentrando un poco también lo que traía la doctora Carolina en su discurso, conectando a las personas sobre todo con sus sitios de trabajo, pero en Colombia además esto está agudizado por otro fenómeno que es el de la violencia bipartidista. Entonces hoy tenemos una proporción que puede ser del orden 80-20, es decir, 80% de las personas en Colombia viven en los centros urbanos y el otro 20% en zonas rurales, con las implicaciones que eso trae para la movilidad, pero también, digamos, para la conexión entre las personas y las empresas. Y por último, pues un ejercicio de reflexión frente a la brecha creciente entre los países pobres y los denominados desarrollados. Va a haber un segundo momento importante que es la Agenda de Río en el 92, y va a ser importante porque allí se acoge el concepto de sostenibilidad que previamente había sido descrito en el informe Brundtland. Y este concepto entonces de sostenibilidad que pasa por lo ambiental, pero también por lo económico, pero también por lo social, tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras. Esto también anclado en la idea de cómo vamos a seguir explotando de manera sostenida en el tiempo en un asunto que, bueno, para hoy es perentorio y es el cambio climático. ¿Qué se desprende de allí? Pues una agenda internacional común, recordarán los objetivos del milenio que no se cumplieron y de allí sale una nueva agenda al 2030 que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y quiero marcar este momento importante porque esta va a ser la agenda internacional y esta agenda internacional no es solamente de los gobiernos ni de los estados. Esta agenda internacional nos compromete como academia, nos compromete como empresarios y nos compromete como sociedad. Porque identificamos que ya los problemas
globales necesitan soluciones globales. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, tienen mayor o menor relación dependiendo de cada negocio, de cada sector, y yo señalo unos que son muy propios para el sector transportador. Educación de calidad, la necesidad de seguir formalizándonos, estructurando, generando nuevas ideas, generando nuevas soluciones, pero eso se hace a través de la educación. La igualdad de género, veíamos en los videos tan bonitos al principio de la presentación, cómo las mujeres han venido conquistando unos espacios que habían sido el terreno de lo masculino, y vemos entonces cómo altas directivas están en el sector transportador, pero también están conductoras, pero también están despachadoras, y eso es un asunto, digamos, que hoy el sector también está llamado a vincularse, a comprometerse con la disminución de brechas de género. Ni qué decir de la energía asequible y del cambio de la matriz energética mundial. Esto es una realidad que hoy se nos impone y que es necesario atenderla y que es necesario además comprenderla y ajustarse, porque en la medida que hoy hay una mayor sensibilidad por los impactos negativos que genera, digamos, toda la industria, y hablo de todos los sectores, pues es necesario ir haciendo ese tránsito hacia energías más amigables, y vemos en el sector transportador entonces hoy como los buses eléctricos, pero también los que operan a gas son una realidad, y cómo como sector entonces debemos empezar a trascender esas miradas y a mejorar entonces los estilos de vida. Y por último, ciudades y comunidades sostenibles. Para nadie es un secreto que en Medellín y las ciudades capitales de Colombia tenemos grandes dificultades en materia de movilidad, en materia de infraestructura, en materia de sostenibilidad, y eso puede ser un asunto que hoy entorpezca el adecuado desarrollo de un sector tan importante como el transportador, que además es un servicio esencial. Bien, pero ¿cuáles son esas megatendencias de las que hoy se vienen hablando en los negocios, independientes si es el sector transportador o no? Vamos, una mirada mucho más amplia, y entre otras podríamos identificar estas 5 megatendencias que les propongo el día de hoy. La tecnológica, el cambio acelerado, la hiperconectividad, las plataformas, el acceso a la información a un clic, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, los negocios inteligentes, todos bajo esta lógica de los cambios de la tecnología. Por supuesto, el cambio climático, los cambios demográficos, que lo vamos a ver más adelante, de cómo esto puede constituir unos desafíos, pero también unas oportunidades importantes para el sector. La customización, esa necesidad que hoy tienen los usuarios de los servicios y compradores de bienes en términos de personalizar ese bien o servicio, digamos, que se acople a mis necesidades, que se acople a mis expectativas, pero que también represente mis valores. Y por último, unas balanzas de poder, que este sí es bien importante para el sector transportador, porque en la medida que la balanza de poder se va inclinando a favor de la China, en la medida que las tensiones internacionales se van agudizando, eso va a impactar pues uno de los insumos más importantes, que es el petróleo y por ende el combustible. Eso va a afectar toda la estructura de costos del sector. Bien, entonces, frente a los progresos tecnológicos, esas transformaciones tecnológicas, ¿qué podemos evidenciar hoy importante como megatendencias? Crecimiento de la inteligencia artificial. Hoy le podemos preguntar a Siri, Alexa, ¿cuál es el clima? ¿Cuánto me demoro de un trayecto a otro? Muchísimas cosas que podríamos estar accediendo, digamos, capitalizando en el sector. Medicina personalizada, lo vimos todos en la pandemia, pero digamos, acelerado cambio, la tecnología también está produciendo unos efectos, y esos efectos tienen que ver con la regulación. La regulación, por ejemplo, para el tratamiento de los datos, el acceso a esos datos, la sensibilidad de esos datos. Hoy los datos que se conviertan en información y luego en conocimiento son el nuevo factor de producción. Ya no es solamente la tierra, el trabajo y el capital como nos enseñaba la teoría económica. Hoy los datos y la información son la posibilidad de acceder a nuevos mercados. Y por supuesto también, pues como se van concentrando esas nuevas riquezas, la necesidad de que los estados intervengan para regular los monopolios. Otro asunto que trae la tecnología tiene que ver con los nuevos modelos de negocio, y allí señalo la economía colaborativa.
De hecho, hoy desde el punto de vista de la estrategia no estamos hablando solamente de la estrategia competitiva, de cómo eliminar a mi competidor, y creo que este espacio es una muestra muy bonita de hecho. Creo que el ejercicio colaborativo que hacen las agremiaciones que representan los intereses comunes de un sector hace posible que finalmente se plasmen estos nuevos modelos de negocios transversalizados por lo que se conoce la economía colaborativa. Cómo ustedes a través de su representación pueden alzar la voz, alzar la mano para poner de presente esas necesidades y también esas oportunidades ante los agentes que pueden, digamos, y tienen la obligación también de generar los cambios propicios para que el sector pueda crecer. Pero también en esos nuevos modelos de negocios están las plataformas, está la distribución rápida, están los modelos de logística, está la asegurabilidad, todos estos aspectos que hacen parte de la cadena productiva se integran acá para mostrar cómo de manera articulada se puede ser eficiente, pero además cumplir con necesidades sociales como es el transporte público. Y por último, la conectividad. La 5G, recordarán recientemente las tensiones entre Trump y Xi Jinping entre Estados Unidos y China con Huawei. Finalmente lo que había ya es una tensión frente a la 5G, que no es otra cosa que tener muchísimos datos, y ya dije, los datos dan información, información da conocimiento y conocimiento da poder. Esas tensiones hoy también hay que leerlas y también hay que comprenderlas porque sobre ese escenario es el que van a trabajar los negocios. Consumidores que hoy privilegian la comunidad, la comodidad, perdón, la comunidad es también, pero queremos todo a un clic, queremos todo fácil, queremos todo eficiente, queremos todo rápido. Hoy estamos hablando de un escenario marcado desde el punto de vista cultural por la inmediatez, todo para allá. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos ofrecer esas soluciones? Cambio climático, es otra realidad que ha venido para quedarse y ojalá podamos cambiar este panorama que se nos está presentando. Hoy nos estamos acostumbrando entonces a ver de manera cada vez más frecuente fenómenos como incendios, inundaciones, que están afectando la operación de muchas actividades económicas, de muchísimas, ¿cierto? Entonces, un incendio, por ejemplo, nosotros que estamos en el otro fenómeno, el contrario, el del invierno, cuánto ha dificultado el transporte de personas y de mercancías, por ejemplo, para los municipios, y eso cómo está impactando la estructura de costos también de los sectores asociados. La calidad del aire y del agua, qué decir, damos estos retos tan importantes para el sector de transporte público, en general para el sector de transporte, no solamente el público, también digamos los carros particulares y también el acceso y la disponibilidad de recursos. Esto claramente se va limitando cada vez más en el tiempo y eso entonces pone a los sectores en aprietos porque hay una mayor exigibilidad de los usuarios y de los consumidores, pero también una necesidad de hacer las transformaciones tecnológicas apropiadas para emitir menos impacto al medio ambiente. Necesidad de reducción de residuos, tendencias como los negocios verdes. Hace poco estuvimos participando desde la universidad y desde la Facultad de Administración en una charla sobre negocios verdes y es cómo se incorporan en la cadena productiva procesos asociados, digamos, o al reciclaje o a la menor contaminación, a las menores emisiones y también cómo los usuarios hoy ponderan y privilegian este tipo de tendencias. Cambio a la matriz energética. En el mundo, esto no es un asunto exclusivo de Colombia, la necesidad que vamos trasladando esa forma de producir derivada de los fósiles y cómo lo hacemos con energías alternativas, con energías amigables y cómo eso está impactando la construcción, el transporte, la industria y los hogares, pero cómo eso inclusive hoy se ha vuelto una posibilidad de acceder a créditos más atractivos. Me explico. Hoy grandes empresas que logran demostrar que sus procesos productivos son eficientes o generan una menor emisión pueden emitir bonos y acceder al mercado financiero a tasas preferenciales, así como lo hacen también en su momento los constructores. El crédito constructor, por ejemplo, cuando demuestran que su construcción es sostenible, pueden acceder a tasas de interés más beneficiosas. ¿Qué podría hacer entonces acá el sector transportador?
Cambios demográficos. La constitución, digamos, de la familia se ha venido cambiando. Hoy vemos familias monoparentales, familias que no quieren hijos, familias multiespecie. Hablo entonces de aquellos que privilegian tener a su mascota al lado y cómo se vuelven una parte importante e integral de su núcleo familiar. ¿Cómo estamos atendiendo? Hoy hay muchos negocios derivados inclusive de esa nueva tendencia, los seguros, por ejemplo, para las mascotas, seguros médicos, servicios funerarios y la atención diferenciada también para las personas que los tienen. Pero no solamente en la constitución de la familia, los cambios demográficos también nos dan una idea de cómo se van a comportar los negocios y el mundo en el futuro próximo. Estos son datos del censo del 2018 del DANE y más que concentrarme en el número de mujeres y de hombres, quiero llamar la atención sobre el segundo gráfico. Como verán, pues hay una tendencia en donde esta pirámide se va estrechando en la base. ¿Esto qué quiere decir? Que están naciendo menos personas, la tasa de natalidad en América Latina, en Europa y en Estados Unidos ha disminuido, pero además que dentro de 30 o 40 años, este núcleo poblacional, que es el más grande, 68,2%, que hay personas entre los 15 y los 65 años, serán personas digamos, del denominado grupo del adulto mayor. ¿Y cómo estamos pensando hoy el negocio? ¿Cómo estamos pensando hoy la organización de cara a atender este público que se va a ir envejeciendo? Entendiendo además que en términos del mercado se nos va a ir estrechando. Número de usuarios. Esta tendencia no es exclusiva de Colombia. Datos del Banco Mundial, por ejemplo, señalan que en el 2100 seremos 11.200 millones de personas. El 80% de esa población va a vivir en África y en Asia. Eso en términos de mercado también es importante resaltarlo, porque como ven en la gráfica, Latinoamérica, Europa y Norteamérica van a tener una población reducida. Eso quiere decir menos usuarios, menos compradores. Y Asia y África, pues entonces va a tener la mayor concentración de población. Y otros dos gráficos que apoyan, digamos, estas proyecciones de dónde va a estar concentrada y cuáles son los países que van a tener mayor población. Eso además impone también unos retos en términos de los recursos. Megatendencia, customización. Hoy todo lo quiero a mi forma, con mi estilo, con mis necesidades, ¿cierto? Entonces, desde la ropa, desde la personalización del celular, desde la personalización de mis códigos para ingresar a internet, para mi software, todo hoy pasa por un asunto de la customización que tiene que ver también con un asunto cultural, sobre todo en Occidente. El ascenso del individuo y el centro del individuo. Hoy todos queremos ser diferentes y que además nos respeten esas diferencias. ¿Cómo está el sector transportador y en general todos los negocios respondiendo a esas nuevas necesidades del consumidor o del usuario que quiere que sea atendido de manera personalizada, exclusiva, que me resuelvan mis problemas y no necesariamente los problemas de conjunto? Activación digital, democratización de la información. Hoy tenemos amplio acceso a redes, a noticieros y eso también puede ser un riesgo en términos reputacionales, pero también puede ser la oportunidad de visibilizar mi marca, de visibilizar este tipo de cosas como las que estamos haciendo hoy, de interconectarlos como ecosistema. Democratización de los negocios y que me parece muy importante, un aumento de la exigencia tanto de las organizaciones como de los consumidores. Última megatendencia, balance de poder. Les decía que para mí esta es tal vez las que tienen mayores impactos sobre el sector transportador, porque hoy hay una fractura de gobernanza internacional, vemos tensiones en todas partes, Ucrania además y Rusia que ha pasado al plano militar, Estados Unidos y China que se quedan en el plano comercial, pero pues estuvimos a portas, lo dijo Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, estamos en el abismo, estamos al borde de un error de cálculo para que pueda explotar, damos una guerra de mayor
magnitud, y esas tensiones no parecen disminuir, sino que parecen ir increciendo, ¿cierto? Esas diferencias se van profundizando y esas diferencias van teniendo unas consecuencias, entonces, por ejemplo, en las cadenas de suministro. Sé que el sector transportador ha sido uno de los más golpeados por las autopartes, ¿cierto? Hoy no conseguimos los repuestos que requieren los vehículos porque justamente esta tensión comercial, sumado a la pandemia, hizo que China no pudiera despachar en sus contenedores el número de autopartes que hoy requiere la industria mundial para operar, no solamente el sector transportador, la industria mundial. Y China seguirá en ascenso si se mantienen, damos las proyecciones, pero también las condiciones como hasta ahora. Estados Unidos y Europa se ralentizan en su crecimiento, están creciendo en el mejor de los escenarios a tasas del 3%, mientras que China ha logrado tasas del 6, del 7 y en sus mejores momentos hasta del 14%. Las proyecciones indican que a la vuelta de la esquina en el 2030, China será la potencia mundial. Hoy tiene un PIB superior a los 12 billones de dólares, Estados Unidos puede estar por el orden de los 17 billones, eso rápidamente va, vamos a comenzar a cambiar la balanza, pero si a eso se le suma hoy un escenario de posible recesión en Estados Unidos, quiere decir que es muy probable que ese escenario se nos adelante. Esa mayor influencia de China, pero también esa cuestionamiento frente al orden internacional, frente a organismos tan importantes como las Naciones Unidas, pero en el ámbito comercial, sobre todo, por ejemplo, en la OPEP y lo que hoy está pasando entre Rusia y los países productores y exportadores de petróleo, va a marcar. Hoy veía que estamos con un barril de petróleo cercano a los $90, es un precio muy alto, ¿cierto? Pero ¿qué tan sostenible es? Hoy Ecopetrol está feliz porque acaba de anunciar que sus utilidades fueron de 17 billones de pesos, eso le genera menos presión fiscal al Estado, pero nosotros no somos un país petrolero, nosotros somos un país que tiene algunas reservas de petróleo, pero no tenemos cómo competir con los grandes productores de petróleo en el mundo. Eso hace entonces que esos costos asociados a la estructura de costos del sector transportador esté influenciado no necesariamente por asuntos de orden nacional, sino de orden internacional que escapan, digamos, a nuestro control. Por último, y para ir cerrando, los retos y las oportunidades para el sector: mayor grado de formación, mayor compromiso con el medio ambiente y usuarios que son responsables pero también exigentes. Y ese mayor grado de compromiso, pero de exigencia, viene derivado también de transformaciones sociales importantes, y es cómo los colombianos hoy han accedido a la educación superior. Vemos entonces que mientras en el 2007 se graduaban 189.000 personas de técnicos, tecnólogos y profesionales, en el 2017 ese número fue de 417.000 personas, en el 2020 de casi 450.000 personas, y eso hace que un consumidor, un usuario, un ciudadano de a pie tiene mayor grado de formación, de información y por tanto de exigibilidad. Hoy, ¿con qué están comprometidas las personas? Con organizaciones que aporten, y entonces es así como, por ejemplo, hoy se privilegian organizaciones, inclusive hay decisiones de consumo para aquellas empresas que tienen algunos sellos. Traigo aquí algunos: Pacto Global. Esto, por ejemplo, no testeaban animales, por ejemplo, los que están comprometidos con salvar los delfines en sus procesos de pesca, pero también con los que tienen el sello Equipares, que muestran la equidad de género entre hombres y mujeres en las organizaciones, porque hay, digamos, directivas, mujeres que están alcanzando puestos de dirección. Otros tantos certificaciones de interés para la empresa, e insisto, hoy la decisión de compra puede pasar inclusive por este tipo de sellos y por este tipo de certificaciones. Una organización que no está comprometida con sus usuarios, con el medio ambiente, con la sociedad, puede ser castigada incluso pues en términos de compra. Riesgos para el ecosistema, y lo dejo aquí ya como sobre la mesa para que sigamos discutiendo en el transcurso del día. Estructura de costos. Estructura de costos es un tema altamente sensible para el sector, ya lo decía,
Los costos del combustible, entiendo, doctor Merino, pueden representar cerca del 35% de los costos totales, y esos, digamos, ese 35%, hay muy poca capacidad de incidencia que tiene el sector sobre los mismos, porque no depende solamente del consumo, de la demanda, sino, digamos, de la balanza de poder internacional. Estructura de costos en términos de la disponibilidad de las autopartes. Estructura de costos en términos de la capacidad de integración del ecosistema. Estructura de costos que pasa por la eficiencia que tiene la prestación del servicio. O sea, cuando un vehículo automotor pasa por una carretera que está dañada, eso seguramente le va generando un desgaste mayor y eso va generando pues una necesidad de reposición de ese vehículo de los autopartes. Entonces la estructura de costos es un tema sensible, pero si a esto le ponemos un poquito de picante, de drama, y vemos una inflación cercana al 10% en lo corrido del último año, uno dice, a todas las empresas y a todas las organizaciones independientes del sector se les están incrementando sus costos por lo menos en un 10% para su operación, con la limitante de que estar en un sector regulado pues no permite trasladar esos incrementos de la operación al usuario final. Ese, digamos, es un riesgo que hoy tiene el ecosistema. Exigencias de sostenibilidad. Ya lo mencionaba anteriormente, usuarios cada vez más comprometidos con el medio ambiente, pero también normas ambientales que se les van imponiendo a los sectores para que sean más coherentes con el asunto de mitigar los efectos del cambio climático, usuarios que demandan mejor prestación del servicio, desarrollo de la infraestructura, digamos, y esto es un riesgo asociado al sector, pero que no depende, digamos, del sector mismo, sino de las políticas gubernamentales, de la disponibilidad fiscal para mantener las vías en adecuadas condiciones y se pueda, digamos, entonces dar de manera tranquila, libre, transparente y eficiente el ejercicio de la prestación del servicio. La competencia y sobre todo aquella competencia que no está regulada, y aquí también asocio con la capacidad de ingresos, en la medida que las personas y Colombia vaya transitando de ser un país subdesarrollado, ahora desarrollado, perteneciente a la OCDE y que permite unos mayores ingresos per cápita, pues eso seguramente se va a ver reflejado, por ejemplo, en la compra de vehículos automotores particulares, motos y carros, y eso claramente es una competencia para el sector. Factores laborales asociados, la necesidad entonces de un trabajo digno, de un trabajo formalizado, de condiciones adecuadas para ese trabajador o trabajadora del sector, porque allí hay unos riesgos psicosociales asociados inclusive pues al ciclo circadiano, aquellos que prestan por ejemplo el servicio en las noches. Y por último, armonización del sistema. Creo que ese es el gran reto, pero también la gran oportunidad que hoy nos puede convocar, y es cómo nos articulamos, insisto, academia, gobierno, empresa y sociedad para sacar este sector adelante. En síntesis, y un mapa de empatía es qué está pensando hoy ese usuario que que compra pues, su tiquete en el transporte público colectivo. Altamente informado, está escuchando sobre que hoy las organizaciones tienen que comprometerse con la responsabilidad social empresarial, cómo disminuyo la huella de carbono, cómo hago para que esa responsabilidad sea compartida. Son personas que están estresadas, ansiosas, con su tiempo limitado, que quieren todo ya, que quieren el desplazamiento ya, que sus exigencias laborales les están hoy apremiando y necesitan trasladarse de un lugar a otro de manera rápida. ¿Qué dice y qué hace? Pertenece a grupos que defienden intereses compartidos y esto los divulgan. Insisto, esto puede ser un riesgo para la marca, pero también una posibilidad de visibilizar hoy las necesidades del sector. A todos muchísimas gracias y a la dirección por este espacio.